tema de las sanciones y la prohibición de entrada al país de funcionarios venezolanos y sus familiares. Este año 2018, ¿cómo se vislumbra con respecto a ese tema? Las relaciones Venezuela-Estados Unidos. En relación a las relaciones con los Estados Unidos, de verdad yo soy pesimista en relación a ese tema. ¿Por qué? Porque en febrero del año pasado se instaló en el gobierno de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, digamos, la derecha de la derecha. Es decir, lo más conservador, lo que llama el doctor Fukuyama los neocons, es decir, los más conservadores dentro de un país muy conservador como es la política norteamericana en la Casa Blanca y al mando una persona como el presidente Donald Trump. Realmente las posibilidades que hoy uno puede ver, no solo por el caso de Venezuela, sino en general por la política norteamericana en el mundo, es de agresividad, agresividad y guerra. Eso es la política norteamericana en este momento. Por lo tanto, no creo que podamos ser muy optimistas en relación. Ojalá se diera la proposición del presidente Maduro, una mesa de discusión al más alto nivel para discutir los temas comunes de Estados Unidos y de Venezuela. Es decir, que tampoco es algo que puede verse como insólito. No, Venezuela y Estados Unidos tienen 100 años de relación económica petrolera, muy buena, por cierto, buena para los Estados Unidos y buena para nosotros. Es decir, ¿por qué no sentarnos a discutir? Es decir, ¿por qué no hacer de nuevo un llamado a la reflexión para sentarnos a discutir sobre los distintos temas? Porque las sanciones no es más que son medidas políticas muy agresivas de parte de la administración Trump, pero que desde el punto de vista del efecto, más allá del efecto político, no comportan un cambio de conducta en el gobierno bolivariano. Todo lo contrario, el gobierno bolivariano en este sentido ha respondido con mucha entereza y con mucha firmeza ante esas agresiones. Ahora, ¿qué tan culpable es el gobierno de Donald Trump de la situación económica? Porque el presidente Nicolás Maduro ha dicho en repetidas oportunidades que los alimentos o las medicinas no llegan porque Estados Unidos bloquea los barcos. Dijo lo mismo en su momento en el mes de diciembre con Portugal, que no llegaron los perniles a tiempo porque Portugal bloqueó el ingreso de este tipo de cosas al país. Pero es que la situación económica de nuestro país estaba mal incluso antes de que ganara Donald Trump. Sí. Es decir, lo que pasa es que hay un hecho concreto, es decir, eso no es una discusión teórica, sino práctica. Es decir, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió que las entidades bancarias con las cuales negocia Venezuela como entes de intermediación comercial para el comercio internacional no trabajaran con Venezuela. Eso es un hecho constatable y eso implica para un país que es vendedor de petróleo e importador de buena parte de lo que consume, mira, es un hecho muy grave. Entonces, nada más decretar un bloqueo financiero para una economía como la venezolana es un hecho extremadamente grave. ¿Es uno de los factores de la situación económica del país? Sí. ¿Es el único? No, no es el único, pero es un factor importante, un factor significativo. Fíjense que en otras oportunidades hemos analizado cómo el factor precio del petróleo afectó mucho. Una vez que comienza una recuperación del precio del petróleo, no llega a los 80 o a los 90 que estaba, pero se ha producido una recuperación, eso ha afectado digamos, de manera positiva. En ese momento se articula el bloqueo financiero, que por cierto, ahora es legal, lo estaban haciendo desde hace año y medio atrás. Ahora bien, ¿Venezuela con ese bloqueo puede llegar al extremo en que llegó Cuba en su momento? Son situaciones muy distintas, es decir, creo que no hay ninguna razón para la cual lleguemos a esa posición, porque además, es decir, Cuba es llevada a una situación en 1961, precisamente además por un ataque militar concreto, es decir, y por lo que se llama la crisis de los misiles, es decir, hay unas situaciones. Eso no es la situación de Venezuela, ni política, ni militar, y
desde el punto de vista económico, lo que sí uno aspira es que el presidente Trump y quienes hoy gobiernan en la Casa Blanca entiendan que hay un gobierno que ni le ha sido sumiso, ni le es sumiso, ni le va a ser sumiso. ¿Qué acciones económicas considera usted no se han tomado correctamente que deberían hacerse en el 2018? Más allá de ese bloqueo, ¿qué errores se han cometido internamente en el país? Hay unas que tienen que ver con cosas que ya están pasando que para mí tienen una gran importancia. Es decir, en primer lugar, atacar la corrupción en petróleos de Venezuela. Eso es un hecho político, pero que tiene una incidencia económica práctica. Eso es una decisión de Estado en Venezuela que va a tener repercusiones políticas y económicas. Y además de eso, hay tres elementos en los cuales hay que evidentemente trabajar. Es decir, en primer lugar, la recuperación de la producción en petróleos de Venezuela. Tengo entendido que la nueva directiva de petróleo de Venezuela precisamente está trabajando en esa dirección. Y el doctor Ali Rodríguez está trabajando en esa dirección como presidente honorario, digamos, como gran asesor hoy de la política petrolera. Y además de eso, creo que hay una situación muy concreta desde el punto de vista de las decisiones que hay que tomar. Hay una decisión clave en la política económica venezolana, que es el problema cambiario. Y sobre eso, el gobierno de Venezuela, y muy concretamente el presidente de la República, tiene que tomar un conjunto de decisiones, eso no es una sola, sino un conjunto de decisiones que además ataquen lo que es un hecho evidente en la vida económica del país, que es la crisis inflacionaria que tenemos hoy en este momento afectando a toda la nación. ¿Cree Roy Daza, como otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y algunos ministros, que Dollar Today abusó de la economía venezolana en este año? ¿Es solamente culpa de Dollar Today que la economía esté tan afectada? Eso es como cuando tú tienes una situación de catástrofe, un incendio, ¿no? Y llega el señor de los bomberos, pero el señor de los bomberos no trae agua sino gasolina, y le echa gasolina. Eso es el Dollar Today. Es decir, hay una situación en la economía venezolana que tiene que ver precisamente con los asuntos referidos a la producción petrolera, con los referidos a los precios del petróleo y referidos a nuestra producción interna no petrolera, donde hay un conjunto de medidas económicas, o unas se han tomado y otras no. Pero desde el punto de vista de lo que significa la especulación, Dollar Today va a pasar a la historia como el mejor ejemplo de lo que es la especulación. Es decir, porque eso sencillamente no puede ser calificado de otra manera, sino de simple y llanamente especulación. Usted hacía referencia a Petróleos de Venezuela, ya me quedan 2 minutos para despedir. El año 2017 marcó también la ruptura de Rafael Ramírez, que fue pues hombre clave del presidente Chávez y también del presidente Nicolás Maduro, era nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas, y él decía a finales de año que la crisis económica del país era producto de la improvisación y de la corrupción. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre los hechos de corrupción ya hay decisiones tomadas por la Fiscalía, que es a quien le corresponde tomarla. Es decir, no es al Partido Socialista ni que le corresponde eso, pero sí hay decisiones, y creo que esta es la primera parte de las decisiones. Vienen otras decisiones de suma importancia. Pero desde el punto de vista de la producción, evidentemente hay asuntos que corregir en Petróleos de Venezuela, que no referidos exactamente a lo de la corrupción, sino al problema. Pero cuando tú tienes que algunos gente que tiene, pues, digamos, poder decisorio en una empresa tan importante como Petróleo de Venezuela y está comprometida en pérdidas tan grandes para el país, tú tienes que tomar decisiones. Decisiones que son anticorrupción, pero también de decisiones de economía política, es decir, de decisión política en Petróleos Venezuela. ¿Por qué? Porque Petróleos Venezuela sigue siendo el centro nervioso de nuestro país. Es decir, yo soy de los que digo que nosotros tenemos que superar el rentismo y superar la falta de producción, pero nosotros seguiremos siendo país petrolero.
Es decir, a mí eso de la Venezuela postpetrolera no me parece correcto, no es exacto, no es científico hablar de eso. Venezuela ha sido, es y será un país petrolero. Ahora, necesita hacer correcciones que creo que estamos trabajando en esa dirección. Muchísimas gracias. Gracias. Por acompañarnos. Estábamos conversando con Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien muy amablemente nos acompañó en este programa del 2018, el primero